Bueno, yo soy Maximiliano Breidobey, soy fiscal del caso en el equipo fiscal de delitos violentos contra las personas y estoy acá como fiscal en la provincia de Neuquén hace 2 años y medio. Mira, yo creo que el balance es positivo. Cuando empezamos este año teníamos varios desafíos. Primero, que estamos entrando a jugar desde la fiscalía un partido de fútbol con 8 jugadores en vez de tener los 11, ¿no? Claramente éramos menos fiscales que la cantidad de fiscales que se requerían para una reforma. Sin embargo, después de hablar mucho con el doctor Jerez, asumimos el desafío de llevar este desafío tan importante como una implementación adelante, y creo que ese primer objetivo de lograr la implementación con lo que tenemos fue positivo. Si bien produjo un gran desgaste físico, profesional de un montón de gente, se pudo hacer. El segundo gran desafío era la transición, que no es una cuestión menor, ¿no? Nosotros nos encontramos el primer día, el 15 de enero, que vino un camión que descargó acá en la Fiscalía una cantidad de expedientes que venían con terribles atrasos de los juzgados correccionales, de las cámaras criminales, de los juzgados de instrucción, con reservas, con paraderos, con capturas, con gente detenida. Y esa transición, que fue bastante desordenada cuando llegó, logró encaminarse y ordenarse, y bueno, en el equipo de delitos violentos básicamente quedan muy poquitos casos del sistema anterior que se han transformado, con lo cual se ha cumplido un primer objetivo. Y en tercer lugar, creo que es un desafío innegable e indiscutible, que era el tema de juicio por jurados. Muy importante, primero porque éramos la primera provincia en todo el país y en Latinoamérica que asumíamos la responsabilidad hacia el sistema de juicio por jurados, y el resto del sistema procesal teníamos otras provincias que mirar. Teníamos a Chubut, teníamos La Pampa, Santa Fe, con algunas diferencias, la ciudad autónoma y demás, pero sabíamos de qué hablábamos cuando hablábamos de un sistema adversarial o un sistema oral o acusatorio. El tema es que el juicio por jurados no había nadie que nos venga a enseñar cómo era una audiencia de selección de jurados, no había nadie que nos había enseñado cómo teníamos que hablarle a ciudadanos del pueblo común, que siempre estamos acostumbrados a usar un lenguaje técnico de abogados y profesional ante jueces profesionales. Y bueno, todo es algo que teníamos que afrontar, ver cómo era, y esto sobre prueba y error. En cuanto a los plazos, yo tuve la suerte de hacer la primera audiencia, que fue el día 14, que fue un caso muy conocido, primero porque fue el primer caso que se conocía como el caso del homicidio del Gauchito Gil, y bueno, ahí se derribaron varios mitos. El primero es que una persona puede estar sometida a proceso sin estar con prisión preventiva. Estamos hablando de un homicidio. Ahí yo pedí la prisión preventiva en ese momento, consideraba que había no un peligro de fuga, sino un entorpecimiento de la investigación. Nosotros creemos desde el Ministerio Público Fiscal que hay una probabilidad de entorpecimiento de la investigación en caso de que José Luis Hermosilla recupere su libertad. Ello teniendo en cuenta 2 circunstancias tan probadas y que son puntuales, y una de ellas tiene que ver con la agresión directa a un testigo presencial, que es el señor Abraham Peña, quien, en circunstancias de que José Luis Hermosilla le estaba aplicando esa estocada a Montanaro, se acerca hacia él como queriendo frenar luego de su accionar, queriendo frenar, y le aplica con ese mismo arma blanca que la Fiscalía tiene secuestrada un corte en su remera y en la parte de su tórax, entendiendo como una conducta posterior al hecho, porque es posterior al homicidio en sí, y que tiene que ver con la intimidación a los posibles testigos del hecho. En segundo lugar, y como circunstancia relevante, el cuchillo, como yo dije, el arma blanca, fue secuestrada, pero no fue secuestrada en el lugar ni en poder del imputado, sino que lo escondió, lo lavó y lo ocultó en el zócalo
vehículo Fiat 147, el que fue aportado por unos testigos, que es uno de los testigos que menciona acá la defensa. Y en tercer lugar, y no menos importante, y si bien es cierto que esta fiscalía sabe y tiene conocimiento que el imputado se presentó a la comisaría, no es menos cierto que el imputado pretendió, con la presentación de su hijo menor de edad, endilgarle a él el hecho por el cual esta fiscalía lo está acusando. Es decir, que si bien se presentó a la comisaría supuestamente a estar a derecho, logra que su hijo es menor y es ajeno a esta justicia de adultos, ¿no? con lo que tiene que ver ese tipo de maniobra de torcer el accionar de la justicia. Básicamente, en esas tres circunstancias, y como le dije al principio, en la pena prevista y la gravedad del hecho, estamos hablando de un homicidio, es que esta fiscalía va a pedir la medida cautelar. La jueza Malvido entendió de que no se daban esos supuestos y ordenó que recuperara su libertad. Esa medida no fue impugnada por la fiscalía. Se entendió que eso podía ser así. Lo que tratamos de la fiscalía es tener un tiempo razonable, y así lo manifesté, para llegar a juicio. Y después esto se modificó porque hubieron algunas conductas del imputado que demostraron que sí entorpeció la investigación, y bueno, pasó de una prisión domiciliaria hasta finalmente una prisión preventiva. Pero de todas maneras, lo que se demostraba es que sí podía haber una persona en libertad durante el proceso, y lo cierto es que en menos de un año esa persona tuvo todas las audiencias, formulación de cargos, tuvo revisión de todas las medidas, tuvo una audiencia de control de acusación, se realizó el juicio, tuvo recurso de impugnación y tuvo un recurso extraordinario, y ya está firme. El segundo año, que es el que empezamos ahora, es un año que debe tener una intensificación, ya no mirando la implementación, o sea, ya demostramos que se podía implementar, demostramos que se podría hacer juicio por jurados, demostramos que se podía hacer una transición ordenada, y demostramos que podíamos cumplir desde la Fiscalía con plazos, con algunos errores que hemos tenido, con algunos desaciertos, con algunos vencimientos también, pero se pudo. Entonces teníamos que poner energía en demostrar que podíamos implementar y que se podía hacerlo bien. El segundo año ya es un año donde desde la Fiscalía tenemos que empezar a ver otro tipo de cuestiones. Tenemos que empezar a fijar, ya sí en materia de política de persecución criminal, cuáles son los criterios que tenemos que adoptar, qué casos tenemos que procesar de alguna manera o de otra. Creo que viene ya un análisis más introspectivo hacia ese Ministerio Público, un análisis más interno de lo que estamos haciendo mal y que estamos haciendo bien. Eso hay que ver en cada caso en particular. Yo puedo hablar por mí mismo. Uno pide una prisión preventiva cuando cree o tiene elementos suficientes para establecer que puede haber un riesgo de fuga o un entorpecimiento de investigación. Esos son los dos parámetros que establece el Código, y son los parámetros que viene estableciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos, con lo cual, más allá de esto, si bien ahora el Código Procesal lo expresa taxativamente en el ordenamiento, es una cuestión que por jurisprudencia ya se aplicaba en los sistemas anteriores, no es una novedad. Lo cierto es que sí, anteriormente la Fiscalía estaba automatizada en escritos cliché que ponía la pena combinada en abstracto, y después hacía toda una interpretación del riesgo procesal, y ahora la Fiscalía tenía que tener la misión de acreditar estos riesgos procesales. Con relación a la oficina judicial, primero hay que aclarar que hay un déficit de jueces. Sabemos que han renunciado algunos jueces, recién se están cubriendo una vacante, y la cantidad de jueces que hay en el colegio de jueces, más pequeño, no de impugnación, son pocos. Con lo cual acá tenemos un problema de a veces superposición de audiencias y todo un tema de recusaciones y excusaciones por intervenciones anteriores, sobre todo en el sistema anterior, de esta transición tan compleja que fue que algunos jueces de instrucción habían intervenido y no podían intervenir, y a su vez el Código Procesal establece unos mecanismos recursivos de revisiones de cada una de las medidas que hace que se vayan quemando jueces. Ante esta realidad, porque
obviamente la oficina judicial tenía este problema, tenía que fijar audiencias y tenía jueces de licencia, jueces que ya habían intervenido, jueces que habían sido recusados, jueces que habían intervenido en la revisión, y generó esta problemática de no consigo jueces cuando fijo las audiencias. Y por otra parte sí, tenemos el gran problema de que tenemos casos de jurados con declaración de responsabilidad o declaración de culpabilidad y todavía no hemos hecho la cesura. Lo que sí adoptamos al principio, nosotros obviamente siempre, y esto hablo de todos en general, es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no?, que hacerse cargo de sus propios actos. Entonces, de la Fiscalía decimos, bueno, nosotros hemos pedido la audiencia, ya no es un problema nuestro, es un problema de la oficina judicial. Entonces, los planteos empiezan, bueno, pero el que impulsa la acción penal sigue siendo el fiscal, entonces, si bien la responsabilidad de la oficina judicial, el agendamiento de audiencias, que hizo el Ministerio Público Fiscal para que esas audiencias se agenden antes. Esto obligó a adoptar una política un poco más agresiva al Ministerio Público Fiscal en cuanto a empezar a presentar sistemáticamente escritos o pronto despacho a la oficina judicial para que redujera los plazos. Yo soy juradista, de eso lo debo aclarar, soy miembro de la Asociación de Juicios por Jurados, considero que es el mejor sistema que puede llegar a tener la justicia por varias cuestiones, por cuestiones de legitimidad, por cuestiones de sentido común. Los errores que pueden haber en un juicio por jurados no son achacables al jurado. O sea, o alguna de las partes hicimos las cosas mal, o el juez hizo las cosas mal, porque dio mal las instrucciones generales, porque se discutieron mal las instrucciones particulares y demás. Pero lo que hace la valoración de la íntima convicción de los jurados, por los cuales llega una mayoría condenatoria o absolutoria, en nada puede achacársele un error de interpretación o valorativo, y es más, el Tribunal de Impugnación no se puede, ni debe, ni tiene jurisdicción para meterse en esos asuntos. Entonces, me parece que si hay algún error que puede surgir, porque para eso están establecidos los mecanismos de impugnación que son expresos por la ley, tienen que ver con los errores que podemos cometer los operadores del sistema. Llámese, o porque la Fiscalía no ha construido un caso sólido y no ha logrado demostrar ante el jurado popular la prueba que está obligado a mostrar para que conseguir una condena, o llámese porque no ha debatido correctamente las instrucciones para dejarles en claro qué tenía que resolver o sobre qué punto tenía que llegar el jurado, o porque la jueza no supo explicarle en las instrucciones generales cómo debía valorar esa prueba, porque es una obligación del juez. Entonces, me parece que echarle la culpa al ciudadano de una valoración es algo que tiene más que ver con decir los ciudadanos no están preparados para hacer el juicio y yo soy mejor siempre, ¿no? Sí hemos aplicado criterio de oportunidad y me tocó aplicar en varios casos la pena natural, que fue controvertido, incluso tuvo repercusión mediática en accidentes de tránsito y demás. Y sí aplicamos, en mi caso, un criterio de oportunidad estratégico en cuanto había una participación menor de algunos imputados, que se le aplicó un criterio de oportunidad para usar estratégicamente esos imputados como testigos. O sea, esas herramientas se van utilizando más allá de que la mediación recién está empezando a aceitarse, a caminar, pero sí uno se da cuenta cuando es una conflictividad vecinal que por ahí tiene una escalada de violencia y la solución no es la pena, sino que es la solución del conflicto a través de una mediación, y sí se deriva automáticamente. Podemos avanzar hacia una acusación privada, pero con los costos de la acusación privada. Es decir, si yo particularmente deseo generar una acción privada y después no tengo éxito en la persecución privada que hago, sí tengo que pagar con los costos de haber puesto en marcha todo el aparato estatal, cuando yo al Ministerio Público Fiscal dice no alcanza, no tengo. Porque muchas veces no es una cuestión de que no se considere que sea o no delito. La nueva visión del sistema es la racionalización del recurso también. Entonces yo no llevo, que es otro de los desafíos de esta segunda etapa, ¿qué casos voy a llevar a juicio por jurados? O sea, primero se llevaba a juicio por jurado, bueno, ahora estamos en una segunda etapa de análisis, de política criminal y de introspección, y bueno, una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer los fiscales es, bueno, ¿qué casos vamos a llevar a juicio por jurado? ¿Vamos a llevar todos los casos a juicio por jurado? Ya vimos lo que significa llevar un caso a juicio por jurado. Entonces, la racionalización también del recurso tiene que ver con una política de conservación de los recursos del Estado y la administración de los mismos. Entonces, si la Fiscalía dice yo tengo un caso con el cual si voy a juicio
no tengo elementos suficientes para sostenerlo, porque no tengo evidencia, porque no puedo demostrar esto en juicio, porque mi prueba es endeble, porque no me alcanza y demás. Creo que hay estándares mínimos que uno debe tener de prueba para ir a un juicio, ¿no? Si no, buscar una salida alternativa. Ahora, si la Fiscalía dice esto no me alcanza, y la querella particular cree que sí, bueno, que asuma también los costos que implican llevar un caso de estos a juicio. Si vamos a hablar de causas complejas por investigación, sí en mi caso particular hemos tenido causas complejas, pues se denominan así, de investigaciones genéricas que antes no se hacía. Antes había robos aislados, caían a distintos juzgados de instrucción, cada juzgado de instrucción tomaba una decisión distinta según el manual del juez que tenía el juzgado. Entonces en un caso procesaba, en otro sobreseía, en otro decía que era insignificancia, y había un cúmulo de soluciones totalmente distintas y generalmente la evidencia no alcanzaba para sostenerlo. A partir de una visión más estratégica de lo que es la persecución penal, nosotros hemos tenido causas como fuera la causa de las bandas, que estamos ahora a principio de año por llevarla a juicio, de un hecho que ha tenido al menos 9 o 10 casos de robos calificados, con una similitud todos entre sí, donde en algunos había evidencia suficiente y en otros no, pero tratados de manera conjunta se lograron determinar que había ciertas características que se venían repitiendo en todos. O sea, es una investigación compleja porque implicó varias personas sospechadas, multiplicidad de víctimas, intervenciones telefónicas, toda una tarea de inteligencia previa que culmina con los allanamientos, la recuperación de un montón de material y bueno, ahora la antesala a una etapa de juicio. Eso es complejo de investigar. Ahora, si decimos que una investigación es compleja por las connotaciones que tienen, sí, obviamente, y esto es indiscutible, hay una selectividad del sistema penal en cuanto a los casos que vamos a procesar. También hay una selectividad del sistema penal desde la legislación que aplica penas más graves para determinados delitos y para otros delitos que uno considera complejo por sentido de connotación tienen penas mucho más bajas. Es responsabilidad del legislador. Ahora, si vamos a analizar lo que pasó este año, sí hubo casos que escapan a la media normal de estos casos que estamos acostumbrados. Hemos tenido, en mi caso, en 2 oportunidades hemos llevado a juicio a un médico, digamos, que es el caso Poletti. En historia no había pasado eso. Llegar a juicio por una mala praxis no había pasado nunca. Entonces, empezar a ver, y en ese juicio se vendieron un montón de cuestiones de cómo funciona la corporación médica, cómo funciona el tema de esas operaciones que se facturan además porque son de prepaga, o toda una cuestión estadística de cuántas cesáreas se realizaban en ese hospital porque se cobraban de manera distinta porque intervino un anestesista, y un mundo que hasta ahora no habíamos ingresado desde la investigación, y bueno, se hizo en ese tipo de... Yo creo que tiene una complejidad que no tiene que ver por la investigación, sino que si bien tiene problemas de investigación porque tenemos que usar fuerzas ajenas a lo que son las fuerzas, está hablando de delitos de apremios y investigación, fuerzas distintas a las que estamos convencionalmente a utilizar, que es la policía. Sí, viene en esta segunda etapa, o sea, con el doctor Jerez estamos hablando, discutiendo esta problemática que planteamos los fiscales de cómo nosotros investigamos a las mismas personas que investigan para nosotros, digamos. Que por ahí en una ciudad como Neuquén no se nota tanto, porque sí tenemos, por más que pertenezcan a la misma policía, tenemos investigadores que trabajan ajeno a lo que es la comisaría, pero esto se nota muchísimo más en las ciudades del interior. Me contaba un fiscal que le estaba formulando cargos a un policía por apremios ilegales y terminaba la audiencia y le decía, bueno, averiguame este caso del robo. Entonces es esquizofrénico de algún punto de vista y es antifuncional. Sí estamos, o hemos planteado la necesidad de crear una fiscalía especializada con competencia a nivel provincial de violencia institucional. Creo que es un gran avance en este tipo de casos que tiene que tener otra lógica distinta. La relación de investigación con la policía sigue siendo, no sé si la misma que el juez de instrucción. Sí es necesario avanzar en
en otras técnicas de investigación o utilizar otros recursos que no sea la policía, sí es cierto, y también los utilizamos. Lo que sí hace que este sistema de audiencias tiene una vertiginosidad tan grande que hace que en algún momento la misma fiscalía tome las riendas de esa investigación. A ver, ¿cómo materializo esto? La policía me avisa de un hecho, uno va al lugar del hecho, el juez no iba al lugar del hecho, uno mismo entrevista las personas, y lo que ha generado el sistema de audiencias es esta cuestión. Yo me acuerdo la primera reunión que tuve con mi equipo fiscal, que eran empleados de un sistema viejo que estaban acostumbrados a cuidar el expediente como si fuera los sacrosantos. Esta gente que estaba acostumbrada a trabajar de esta manera, porque así los educó el sistema para trabajar con el expediente, los senté el primer día y les dije, ¿se acuerdan cómo ustedes cuidaban el expediente? Sí, me dijeron, bueno, ahora no existe más el expediente, lo que tenemos que cuidar son los testigos. El tema de la selectividad penal y etiquetamiento y demás sigue existiendo y existe en todas partes del mundo. Es el Código Penal el que regula qué cuestiones son delito o no, y es el mismo legislador el que le asigna las penas a los delitos, digamos. Si queremos cambiar eso, también tendremos que empezar por una modificación del Código Penal en cuanto a por qué a los delitos de guante blanco le damos pena de ejecución en suspenso y al ladrón no de gallinas como se dice, sino de chivo, porque si fracturas un cerco y te robas más de 3 chivos, vas preso por la pena que tiene. Es totalmente incongruente, pero bueno, primero tendría que haber un cambio de legislación. Y en segundo lugar, te he marcado 2 o 3 casos donde yo no puedo negar que sí siguen pasando por el sistema procesal, en la mayoría las mismas personas que pasaban en el sistema anterior, pero ha habido 3 o 4 casos. Te nombré el caso de Poletti, que es un médico, el caso de la UOCRA, que es un homicidio, pero marcado dentro de un contexto bastante interesante para abordar, así como el caso Temux y demás, que más allá de esta selectividad que existe y es innegable, se ha llevado a juicio. Digamos, estamos llevando a juicio también esos casos.